You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. Somos personas con diabetes que queremos mejorar nuestra vida y por ello nos hemos organizado en torno a la asociación sin ánimo de lucro DCRA, en el que realizamos investigaciones científicas, formación y divulgación. Nuestras investigaciones propias y en colaboración están enfocadas a encontrar compuestos que aumenten la supervivencia de la célula beta, así como estudios sociológicos para conocer la realidad de la diabetes en nuestra sociedad. También realizamos formación, tanto académica, en la que estudiantes de carreras pueden realizar nuestras prácticas con nosotros para comprender y saber cómo estudiar la diabetes en su futuro como investigador, así como formación diabetológica, en la que todas las personas con diabetes tengan las herramientas suficientes para gestionar bien su enfermedad. Y por último realizamos divulgación científica, tanto de nuestro día en el laboratorio, para que vosotros conozcáis cómo se investiga en diabetes, qué supone una investigación científica, cómo se trabaja en el laboratorio, así como hacer de una manera muy amena la divulgación de otros artículos científicos de otros grupos, en el que nadie te los cuenta porque faltan divulgadores científicos, así que gracias a DCRA puedes estar informado de los últimos avances científicos de la diabetes. Y te necesitamos porque todos contamos en DCRA y no hace falta que seas un investigador para sumarte a este proyecto. Si visitas nuestra página web diabetesdcra.com, en la sección Colabora podrás encontrar las formas que tienes de ayudarnos. Por ejemplo, compartiendo nuestro contenido a tu círculo más íntimo. Puedes proponernos retos para recaudar fondos, también nos puedes ayudar haciendo voluntariado o, por ejemplo, si tienes una empresa, una organización o una cuenta de redes sociales, podemos llegar a colaboraciones. Estaremos encantados de encontrar sinergias. También puedes participar en nuestro sorteo mensual, que por 3 euros puedes ganar un lote de productos saludables o convertirte en donante, en el que existen incentivos fiscales y también podrás reclamar muchas recompensas que seguro que te gustan. También podrás visitar la sección de productos, donde parte de los beneficios irán destinados a nuestra actividad. Y por último, puedes convertirte en asociado y con ello formar parte de DCRA, ayudarnos, y además tendrás un producto de bienvenida que te ayudará en la gestión de tu diabetes y tendrás descuentos exclusivos en servicios de educación diabetológica, psicología, nutrición y productos para la diabetes. Así que te esperamos en DCRA porque todos sumamos para hacer este proyecto todavía mucho más grande. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lago. Aquí estamos de nuevo en Cuéntame tu historia, un espacio donde nos encanta escuchar historias que merecen ser contadas. Si no estáis suscritos, ya estáis tardando. Suscribiros al canal Susana Lago. Bueno, hoy estamos aquí con Andrés Alba Plaza, presidente de la Asociación Círculo Azul de Ciudad Real, que nos va a contar su experiencia con diabetes, con la diabetes, precisamente desde la parte de un papá con un niño con esta patología. Andrés, ¿qué tal estás? Hola, bien, aquí andamos, que no es poco. Bueno, En el día a te he día. hecho cenar, que te he hecho cenar pronto, creo, ¿no? Te he hecho cenar un poquito pronto para poder estar Bueno, reunidos. pero era necesario después del día. Sí, sí. Andrés, ¿quién es Andrés? ¿Qué nos puedes contar de ti mismo? Bueno, pues yo soy, pues eso, una persona de Ciudad Real que hace unos, pues yo qué sé, fue en el 2019, pues a mi hijo de 2 años y medio le diagnosticaron diabetes tipo 1 y fue un shock, un
cambio radical y ahí estamos. Y a raíz de eso, pues toda la historia bueno, que llevamos detrás. Yo vivía aquí en Ciudad Real, mi trabajo estaba en Madrid, iba y venía todos los días en el tren. Bueno, mi trabajo estaba y sigue estando en Madrid. En aquel momento el chico pues fue en febrero, más o menos, a tener los típicos síntomas de orinar mucho, mucha sed, adelgazar, comer mucho. Pensábamos que era o sea, no teníamos ni idea de qué podía estar pasando ni nada. Y pedí cita para llevar al chico al pediatra, nos la dieron para un jueves y el martes de antes el chico por la noche se puso malo, se puso a vomitar, no sabíamos qué. Teníamos organizada la vida de, pues eso, mi mujer trabaja aquí, nos levantábamos, ella entraba a las 7 de la mañana, nos levantamos a esa hora, llevábamos al chico a casa de mis padres a esas horas, mis padres lo bajaban, se lo llevaban, ella se iba a trabajar, yo cogía y me iba a la estación del AVE y ya me iba a trabajar hasta que llegase aquí a las 7 o las 8 de la tarde. Luego mi mujer cuando salía recogía al chico de casa de mi madre. Y ese día pues le dijimos a mi madre, si ves que se encuentra mal, que sigue así, te lo llevas al pediatra. Llegaron al pediatra, tuvimos la suerte de que el pediatra fue a hacerle una punción capilar, tenía 400 y lo enviaron directo al hospital e ingresó en la UCI. A mí me llamó mi madre, oye, me llamó mi mujer y mi madre, que nos mandan esto, que tal. Yo recogí, me vine, todo esto serían las 10 de la mañana. Para que os hagáis una idea, yo conseguí llegar al hospital a las 3 de la tarde. Claro, o sea, piensa en un Madrid, pues tienes que traer transbordos, metros, hasta que llegas a Atocha, luego cuando sale el tren, el AVE, para acá, llegar aquí. Y cuando pasamos, pues fue el diagnóstico, nos cogió el pediatra que estaba allí en la UCI y nos puso las cosas claras. Nos dijo que el chico tenía diabetes y que era insulino dependiente. Y a raíz de ahí, pues un shock, un choque. Tenemos la suerte de que aquí en Ciudad Real existe una consulta de diabetes infantil, CEDI, que, o sea, también cuesta tenerla porque que la mantengan es complicado. Sí, Lo que pasa es que yo creo que ahora ya empiezan a ver un poco más bien la necesidad de que hace falta, porque cada vez por desgracia, hay más incidencia de esta enfermedad. Y bueno, pues tuvimos una semana gracias a María José, la enfermera educadora, que da la casualidad de que también ella tiene diabetes tipo 1. Entonces nos cogió, nos centró, nos educó con pues lo que te pueden educar de muchos conceptos en muy poquito tiempo y llega un momento en el que te dan el alta y tienes que volver a la vida normal. A raíz de ahí te vienes con muchos miedos, con muchas historias, porque se te producen... Una cosa que me pasó a mí en concreto es que una de las primeras noches, sería la primera noche, que ya el chico cena, se va a acostar y dije, bueno, ahora a relajarse. Y claro, me llegaron y me dijeron, no, que de aquí a 2 horas hay que hacerle una punción capilar para ver cómo está. Y después otras 2 horas. Y yo dije, ¿pero qué me estáis contando? O sea, no va a poder descansar. No. O sea,
O sea, eso a mí me explotó mucho la cabeza. Eh, Luego ya cuando vuelves a casa, o sea, con el shock, con la educación, tenía que volver a la vida, de tener que irme a Madrid a trabajar, eh, llevar a mi madre, el chico, pero claro, ahora se lo llevamos con diabetes. Eh, Tuve que hacer unas hojas para enseñarle a cómo medir, cómo hacer, ah, o sea, lo que me estaban enseñando a mí lo tenía que transmitir, Claro, además a mi madre porque iba a estar por la mañana, a transmitir a mi mujer también. No yo transmitirlo, porque mi mujer también estaba recibiendo la educación, pero el shock no deja, o sea, te genera muchas dudas y mucha historia y te tienes que centrar en todo eso. Eh, por suerte, yo tuve esa pequeña suerte o coincidencia de que por mi trabajo yo estudié estadística. Entonces, todo el tema de contar, de manejar los datos, pues para mí era muy sencillo, claro, pero para mi mujer o para mi madre, pues no. que era muy complicado. Por ejemplo, para mi madre, además, una mujer pues ya con mayor, que aunque es hecha para adelante, pero no, Sí, sí, pero está claro. con los estudios primarios de los años 50. Eh, entonces fue una etapa bastante dura. Y claro, además es eso, te empiezas a ir a Madrid y yo qué sé, pues llevaríamos una semana así, yo con muchísimos miedos, allí en el trabajo, constantemente con el teléfono. Nos ocurrió una cosa, le ocurrió a mi madre, que es que se equivocó la lenta por la rápida. Todo esto con un niño de 2 años y medio. Claro. Se dio cuenta en el momento de ponerle que íbamos por medias unidades, o sea, con pluma, y midiendo punciones capilares, ni sensor, ni... Nada. Eh, esa mañana fue eh, a ver, solucionamos el problema fácilmente, o sea, fácilmente. Yo hablando con los endocrinos, hablando con mi madre, tranquilizándola, porque no es culpable de No, por nada, aunque supuesto ella que se no. sintiera como Por supuesto que mal. no. Conseguimos que pasasen las 2 o 3 horas de caos entre los endocrinos, mi madre, todo hablando por teléfono, tal. Yo me acuerdo de estar en el trabajo, en las oficinas donde yo trabajaba, eh, en el pasillo, ni trabajo, ni nada. Y ahí fue cuando me di cuenta, porque ya había oído hablar de la CUME, que es la prestación por cuidado de hijos menores con enfermedades graves, y a mí me suponía muy difícil aceptar eso, porque tenía un trabajo y tengo un trabajo estable, en cierto modo, ya tengo una edad también, suponía dejar de trabajar, pedir una prestación, o lo hacía yo o lo hacía mi mujer, pero claro, si lo hacía mi mujer, yo me tiraba todo el día por ahí fuera igual, y si lo cogía yo, pues mi mujer al fin y al cabo trabaja aquí en Ciudad Real, es un horario de por la mañana, podíamos estar los dos, porque luego también está eso, no podíamos dejar la responsabilidad, la teníamos que asumir los dos y teníamos que estar unidos y total, que al final decidimos que lo tenía que coger yo. Fue una decisión muy dura que todavía me pesa porque además mi trabajo, eh, yo me he quedado obsoleto en temas de lo que yo trabajaba. O sea, si me tengo que incorporar ahora, a ver, lo haré porque no me queda otra, pero ha habido un cambio. Yo trabajaba en lo que predice más o menos con lo que está ahora tan de moda, la IA, ¿no? Con el manejo de datos. Eh,
ahora ya me pierdo en las herramientas que se utilizan y tuve que tomar la decisión de o era mi hijo o mi carrera profesional o como se quiera llamar. Y no, o sea, no había color porque no podía dejar la responsabilidad a mi madre, y más después de haberse equivocado, con lo que a ella le afectaba. Total, que al final decidí cogerme a la CUME, lo hice. No sé, pienso que no, en algunos sectores de trabajo no se entendió muy bien, no tal, pero era mi decisión y había que respetarla y tirar para adelante. Y, y así más o menos fue el tirarnos año y medio a base de punciones capilares, mañana, tarde y noche, controlando a un niño, porque por aquel entonces todavía no se ponían sensores. Ahora mismo ya los chicos salen con un sensor puesto. Pero cuando mi hijo fue diagnosticado, no, y salíamos con punciones capilares. Y de hecho, claro, el sensor que te ponían era el libre. Yo creo que era todavía el 1. Pero claro, no estaba testado para 4 años, hasta los 4 años, con lo cual el mío tenía menos años, o sea que no había manera de... Y con un chico tan pequeño fue una etapa muy dura, muy dura, muy dura. Yo qué sé, pues es que luego nos ha pasado de todos, sabiendo que te podías equivocar, que te ibas a equivocar, porque además estás... el tener que hacer una capilar mínimo cada 2 horas, durante mañana y noche, pues lo aguantas un tiempo y va bien, pero ya llega un momento en el que te vence el sueño, tú no estás bien, tratas de hacer cosas para no quedarte dormido. Encima, como estás cansado, eres más propenso a cometer errores. Cuando cometes un error no te puedes fustigar, sino que tienes que decir, vale, pues me he equivocado, asumirlo y tirar para adelante para no cometerlo otra vez. Y así hasta que ya cuando cumplió los 4 años, conseguimos que nos pusieran el sensor, y fue un ligero cambio también por los dedos del chico. Ya no sabíamos ni dónde pincharle, ni yo qué sé. Fue muy duro, muy duro. Con el sensor luego pues empiezas a ver cómo funciona, a tratarlo, ves que es una mejora, porque es un avance en la gestión muy grande. Con ese avance, bueno, pues, con decirte que yo, o sea, dormíamos, el chico dormía en la habitación de al lado, el móvil le hice un cacharro para ponerlo en la pared porque se perdía la conexión. Vale. Y dormíamos pared con pared, pero por lo que sea aquí en la casa no... dormía con 2 altavoces de ordenador puestos conectados con el Bluetooth a todo volumen para que si sonasen las alertas, porque ya es que te vencía el sueño. O sea, y cada vez que tenías una bajada, un susto, un susto, que sabías lo que había, pero para que no te... Porque es que te habitúas. Llega un momento en el que ya las alarmas ni te sirven. O sea, hemos hecho 1000 perrerías de ese estilo. Luego ya pues te vas ahí adaptando como buenamente puedes al sensor, empiezas a controlarlo mejor, también la experiencia te va dando cierta cosa por seguir viendo, sabiendo manejar la situación. Luego, pues eso, pues a raíz de ahí, pues qué más. Pues luego el sensor le generó una alergia que nos cambiaron al otro, al que tiene ahora, al Descom.
Y con el Descom también nos cambió porque tiene mejor Bluetooth, por ejemplo, que el Free, o bajo mi criterio, y permite una mayor... Ya pude quitar los altavoces de la habitación, pero bueno, eso es una experiencia que a unos le irán mejor a otros, y a otros peor. Y luego ya con el paso del tiempo, o sea, íbamos con multidosis de insulina, pues teníamos un razonable buen control, pero decidimos al final dar el paso a la bomba porque todo el mundo nos decía que iba a ser mejor, que tal. Yo no lo terminaba de ver con un cacharro, el chico tan pequeño, puesto, teniendo que llevarlo, pero la verdad es que fue ponerlo. Yo no le tuve miedo al cambio, o sea, sí le tenía respeto, pero por lo que pueda suponer de tener que llevar un aparato, pero no por No por el mecanismo y el funcionamiento de la no por propia el bomba, ¿no? funcionamiento. A mí no me daba miedo el funcionamiento. También porque me empapé en cómo funcionaba. Al fin y al cabo, el funcionamiento de la bomba, me imagino cómo es. Son cosas parecidas a lo que yo hacía en el trabajo. Entonces, el proyectar, aunque yo el trabajo hacía programas y hacíamos cosas para proyectar ventas y cosas de este estilo, pero al fin y al cabo era lo mismo, era analizar una serie Claro. temporal. Entonces, yo no le tenía miedo al algoritmo de la bomba, ni a cómo se tenía que manejar, y el cambio ahí en ese sentido no fue relativamente sencillo y vimos una mejoría, sobre todo por las noches empezamos a dormir, y claro, y teniendo siempre presente que cuanto más descansado y más fresco estés tú, mejor puedes darle a él el soporte y cubrir sus necesidades. Porque claro, estamos hablando ahora mismo, el chico tiene 9 años, pero es que con 9 años tampoco puedes darle, o sea, tienes responsabilidad, él sabe ponerse un bolo, pero no sabe contar hidratos. Si le dices que aumente la ratio, no sabe lo que es. No te sabe hacer una regla de 3 todavía, no sé si las vende este año o el que viene. En fin, hay un montón de factores que tienen que ir aprendiéndolo poco a poco, familiarizándose con ellos y poco a poco, pues ahora mismo la tarea principal es, aparte de cuidarle, pues que vaya poco a poco aprendiendo a gestionarse él con todo lo que conlleva esto. No tengo ninguna duda, Andrés, después de todo lo que te he escuchado contar, que lo vais a hacer perfectamente bien. Eh, Entiendo perfectamente y empatizo con todo lo que has narrado, ¿no? Que en este canal precisamente está abierto a las personas con diabetes, ¿no? Y también a los que estáis alrededor, que en el caso de los papás y mamás, pues sobre todo de niños tan pequeños, pues es que os volvéis los expertos increíbles y el páncreas de vuestros hijos, ¿no? Para darle la mejor vida posible y lo hacéis. Y has comentado antes, ¿no? Que algunos sectores a nivel laboral pueden que no entiendan, ¿no? Esa necesidad de acogerse a, bueno, pues a ese descanso laboral para poder ayudar a tus hijos. Bueno, pues espero que escuchando entiendan que la diabetes es una enfermedad complicada, grave, sobre todo cuando hablamos de niños y de niños tan pequeños, 2 años y medio. Que claro, ya un niño o una niña que ya puede empezar a hablar o que son más, pero claro, con 2 añitos y medio que todavía no se comunica de forma verbal, poder interpretar perfectamente cómo se encuentra, cómo se siente, si está teniendo una hipoglucemia, tiene que ser complicadísimo, ¿no? Y yo creo que tú lo has narrado perfectamente, todos esos miedos, todo lo que habéis pasado. Sí, la verdad es que ahora eh, lo miras para atrás y te pones a recordar cosas y que ha sido muy duro, muy duro. Y un cambio radical en la vida, porque lo que te digo, levantarme por las mañanas y coger el tren y venga para Madrid
trabajar, venir, que eso es una vida agotadora, a venir aquí. Además, yo había estado trabajando dentro de los sitios, había estado de guardias y cosas de esas, que tienes que estar pendiente las 24 horas del día, de fallos informáticos, tal. Y cuando otro de los pensamientos que tenía era eso, esto sí que es una guardia. Es una guardia continua, Importante, importante y vital. porque es que Importante y vital. ahí empieza a crecer el chico y te tiras, yo qué sé, 15 días que no sabes ni por dónde viene, porque haciendo lo mismo obtienes resultados totalmente distintos Tal cual, y tratas de tal buscar cual. una explicación y no la... Y no A la ver, hay. la habrá, pero no la vas a conseguir, porque muchas veces lo que yo digo, aquí en la diabetes, tú controlas solo dos factores, que es dos, sobre todo en el chico tan pequeño, ¿no? Que es la alimentación y la cantidad de insulina que le pones. Eh, el contagio de hidrato de carbono no es una ciencia exacta, porque depende de si te cuelas en la cocción de la pasta, o si lo das retrogradada, o si, o si una manzana es un poquito más grande, más pequeña, está más madura o menos madura. Y la tienes que contabilizar de alguna forma. Las tablas que tienes, al fin y al cabo, son estadísticas, que es de calcular y para que tengas una aproximación. Entonces tienes que estimar. Luego encima las cantidades de insulina. Cuando vas con multidosis, nosotros íbamos por medias dosis, porque las plumas permitían medias dosis, pero claro, compenetrar todo eso te genera, y saber que lo has hecho bien, que le pones te queda la gotilla ¿le habrá entrado toda o no? O sea, eh, te tienes que fundamentar, no te queda otra que fundamentarte en los números, pero sabes que los números son, y solo controlas esos dos factores de todos los que hay: crecimiento, emociones, en fin, es un jaleo. Catarros, enfermedades adicionales. Enfermedades, todo. Y estamos hablando de un niño de 2 años y medio que lógicamente está creciendo, está evolucionando y que va a tener un montón de cambios hormonales, que los tiene que tener, que va a tener sus catarros, sus gastroenteritis, ¿no? Todas Ujú, las patologías que cogen los niños en los colegios, que es que empezar el exactamente. cole y no parar, todo esto unido a la diabetes, ¿no? Y el estrés, las emociones, las alegrías, los Ujú. sustos, todo, absolutamente todo. Yo creo que dijeron hace poco que más de 100 factores, ¿no? Con lo Sí, cual, controlar todo sabemos que es imposible, imposible, o sea, imposible. a ver, serán dos de los más importantes, pero probablemente con la suma de esos dos, no sé qué porcentaje de ese control controlas. No sé si me explico. Que si hay 100 factores, por la suma de los dos, a lo mejor, que serán los más importantes, o de momento los conocidos más importantes, a lo mejor controlas un 40% de lo que es el control. No lo sé, no está, y probablemente no sepamos ni medirlo, pero es muy difícil. Y luego ya si te puedo contar más cosas, o sea, es que se me está viniendo a la cabeza. Al cabo gracias a la diabetes y a los análisis prolongados que se le han ido haciendo a Andrés, se vio una tendencia de que las transaminasas iban para arriba. Pues eso Celiaquía, provocó el ir celiaquía. otra vez al médico, tal, y resulta que también tiene la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hereditaria, que es que no asimila el cobre de los alimentos. Uf, Eh, Otro problema que nos surgió, tiene un no tratamiento de asume, shock. no asume, no asume no asimila el cobre de los alimentos. Sí, no, no es que no lo asimile, sino que no lo expulsa. Eso, vale, me imaginaba, vale, de acuerdo. Lo Me he había dicho mal. equivocado con la celiaquía. Cuando has dicho No, no, transglutaminas, es me el había cobre equivocado con la... de los alimentos. No me acuerdo la ceruloplasmina o algo así, es
la Y eso es sustancia del normal, ¿eh? cuerpo que Porque permite que es... eso será tóxico, me imagino, para el Claro, cuerpo. o sea, si se te va acumulando el cobre en ciertas partes, una es el hígado y otra suelen ser la médula ósea o tal, pues a lo largo de los años tienes problemas de otro tipo. Entonces, está muy bien porque es una enfermedad hereditaria, que hicimos pruebas de genes, unos y otros, nos ha tocado, no queda otra. Vale, A ver, tiene un tratamiento que es tomar una pastilla y hacerte unos... O sea, tenía primero un tratamiento de choque y luego pues, un tratamiento de continuidad, por decirlo de alguna manera. Pero es tomarte la pastilla y hacerte unos análisis regularmente para ver que los niveles que no te está afectando, que estás expulsando el cobre y ya está. A ver, ya está, entre comillas. Claro. Pero eso si lo añades junto con la diabetes, era un problemón de mucho cuidado. Inicialmente teníamos que darle 3 pastillas, que teníamos que dárselas o 1 hora antes de comer o 2 horas después de haber comido. Eso júntalo con la diabetes y eran 3 tomas al día, cada 8 horas. Eh, bueno, pues será un hándicap de mucho cuidado. Además, ese tratamiento de choque inicial para reducir las transaminasas, no sé qué, como es una medicación fuerte, te hacían un análisis de sangre en el primer mes. Y se supone que si lo pasas, ya iba todo bien. Bueno, pues nosotros pasamos el mes y a la semana siguiente el chico empezó con ojeras, tal, ingresado al hospital, con problemas de polinuria, no, que expulsaba muchas proteínas por los hígados, por los vale. riñones. Por el riñón, sí. Un problemón, allí todos los médicos reunidos, al Ramón y Cajal, al de Madrid a La Paz, a ver qué, porque un chico tan pequeño era no sabían cómo solucionarlo. Bueno, se fue solucionando el problema con el tratamiento de mantenimiento y de momento hasta ahora seguimos. Pero claro, es para que se vea que cualquier otro problema que tengas, eh, ya tienes uno suficientemente gordo para que cualquiera que se te vaya juntando, pues te monte un berenjenal en, en la gestión que para qué. Es complicado y yo tengo experiencia en eso, porque mi sistema inmune, yo siempre digo que está un poco de guasa y aparte del páncreas me atacó el tiroides, me atacó el estómago con la gastritis atrófica, tengo celiaquía y vitíligo. Así que bueno, pues de vez en cuando se aburre y, y decide hacer alguna de las suyas, pero bueno, pese a todo, lo importante es mantenerse firme, controlarse, cuidarse y no perder la sonrisa y mantener, ¿no? Porque al final hay que aceptarlo y trabajar para estar mejor y para cuidarse, ¿no? Y yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien. Yo no te he preguntado cómo lo está viviendo Andrés, cómo lo ha vivido y cómo lo vive tu hijo. Pues yo, a ver, mm, él está siendo o yo creo que está siendo un chico normal en ese sentido. Estamos consiguiendo que no se vea eh, diferente. También hemos tenido ayuda del colegio y de Ah, o sea, ahí los profesores. A ver, también yo he ido todos los días, les he dado seguridad. No sé hasta qué punto también esa seguridad les evade de la responsabilidad porque sabían que estaba ahí en ese apoyo. Y a lo mejor me cuelo de estar allí, pero siempre he tenido mucho apoyo por su parte y yo trato de no intervenir.
O sea, yo llego, me meto en la clase ahí despacio, llego, le pongo la insulina y cojo y me voy y ya está. Eso ahora, cuando empezó, pues tenía clase de infantil con 3 años, pues tenía que llegar, sacar. Yo me sentaba allí al lado suyo, le hacía su punción capilar, sabía ya lo que era. La profesora me preguntaba, ¿está bien? Sí, pues venga. Y así, y de vez en cuando me ha tocado dar una carrera de aquí al colegio, eh, viendo que, pues yo qué sé, pues, un día que no funciona internet. Pues, y se te corta la conexión cuando ves que está yendo para abajo. O veces que también ha pegado un bajonazo por lo que sea, pero gracias. No, de momento no hemos tenido ninguna hipoglucemia. No hemos tenido que tirar de glucagón, que ya Bueno, es pues poco. eso es importante, tener las Y, herramientas siempre, pero evitarlo. y, y eso, y yo creo que lo lleva bien. A ver, hay veces que te pregunta y te dice que cuándo no va. Eso hace más tiempo que cuándo no va a tener diabetes. Ahí. Eh, Y a ver qué le dices, pues que de momento es lo que hay, que no queda otra. Pero luego él, pues yo creo que lo lleva bien porque nosotros no le impedimos hacer. Hoy, por ejemplo, hemos estado de excursión con el colegio, aquí a un sitio de actividades de gincanas y cosas de esas, y él va, yo me voy con el colegio y lo han cogido los monitores. Yo he estado allí apartado en la cafetería y está cerca por si hay que hacer algo, pero Exacto, yo no he pero está intervenido lejos para que viva su vida, ¿no? claro, pero y entonces él no tiene, no, yo no le limitamos en ese sentido. O sea, lo que quiere hacer, pues si se puede hacer, pues venga. Le intentamos educar en el deporte. eh, Le hemos apuntado ahora a esgrima, a ver qué tal el año que viene. Ah, mira, mira, es curioso, ¿eh? Ese deporte no es muy Es común. curioso, sí. Sí, sí. Y, y bueno, y yo creo que lo lleva bien en ese sentido porque no eh, hemos aprendido a que puede comer de todo, a que si se tiene que comer un día una pizza, pues se come una pizza o un donus o un tal. O sea, no. mm, Entonces, él sabe que no puede comer todo, pero cuando le toca, pues se lo puede comer y Cómo tener que hacerlo y ya está, ¿no? El saber cómo exactamente. tiene que hacerlo. Al final es lo importante, saber cómo hacer las cosas. Ujú. A ver, no te voy a decir que hace poco le dijimos que salíamos a merendar fuera porque íbamos a hacer no sé qué, estaba muy alto y le dijimos, pues no, y se pilló su Claro, rebote porque es un niño chico, y tal, pero al final lo asume y ya está. Y otro día pues te lo llevas y le das el gusto. porque al final es un niño, ¿no? Y tiene derecho a serlo y a enfadarse, que no creas, Andrés, que eso no se pasa con los años, que también te enfadas con los años, cuando van pasando los años y llega un día que estás alto y no puedes hacer algo, y dices, o sea, que eso, siento decirte que no se pasa, ¿eh? Van pasando los años y Sí, sí, seguimos cabreados. claro, lógico. Pero, pero bueno, al final es importante que entender, ¿no? Que también es normal que se frustre, pero bueno, que en otra ocasión lo va a poder hacer y ya está. Entiendo que por todo esto que me estás contando, quizá en parte, decidiste junto con otras personas montar la asociación Círculo Azul, que ya el Eh, nombre, pues me gustó mucho, ¿no? Cuando lo vi, ¿no? Porque el aro azul, ¿no? De la diabetes, lo que tú Ujú. te explicamos, y el nombre, pues me gustó, ¿no? Cuéntame cómo surgió la A asociación. ver, la asociación surge a raíz de la consulta que te he dicho de diabetes infantil. Eh, de, pues eso, de ir gente que debuta, te ponen en contacto, tal. Se generó un grupo de WhatsApp, que hay aquí en Ciudad Real, pues de toda la provincia, tal.
Y, y a raíz del grupo de WhatsApp, pues se empezó, claro, hay mucho padre joven también, que se quería aportar algo, ¿no? Y entonces decidimos hacer para aquel año, para el 14 de noviembre, ¿Eh? el día se decidió a ver si hacíamos una marcha para recaudar fondos para diabetes cero, ¿Eh? que además, bueno, pues con diabetes cero es que también se hacía aquí una de las madres que estaba en el WhatsApp, en un pueblo de aquí que se llama Los Cortijos, suele hacer hacía ya una carrera, un evento para octubre, a principios de octubre, y recaudaba ya dinero para ellos. Además, a mí me pasó una cosa, es que una de las que trabaja de diabetes cero ahí en Écija es de aquí, de Ciudad Real. Y Ah, tenemos en común que, pues eso, a través de un amigo mío, pues que son medio familiares. Y bueno, pues dijimos, pues venga, pues vamos a hacer una marcha. Y la hicimos a título particular. Con el grupo de WhatsApp, pues me moví, fui al patronato para pedir los permisos, tal, y nos dimos cuenta, lo conseguimos sacar, lo hicimos, gustó mucho a gente, porque era juntarnos todos ahí con lagrimones como puños, y fue una jornada bonita en ese sentido, y lo hicimos a través del patronato de deportes, que decíamos que era una marcha familiar, que ni es marcha, ni es competitiva, ni es nada, es una manifestación por las calles de Ciudad Real, pero vamos exacto. protegidos por la policía, tal, van las familias enteras, los padres, los abuelos, los chicos. Mm. Y es como una especie de manifestación por las calles de Ciudad Real y ya está. Y precio de inscripción le pusimos 5 euros y sacamos pues, el dinero que sacamos para diabetes cero. Claro, el hacer eso costó mucho y los que nos decían que dónde vais si no tenéis nada. Entonces, a raíz de ahí empezamos a plantearnos, pues venga, vamos a hacer una asociación que podamos sacarla. ¿Qué nombre le ponemos? Además, la asociación que había aquí en Ciudad Real, que se llamaba DICIR, estaba desaparecida. Y de hecho, en esa marcha yo creo que algunos socios de estos nos dijeron que si la queríamos retomar, Claro. pero era una asociación que estaba ya, ni teníamos contacto de nadie, ni los estatutos, vete tú a saber qué estatutos eran. Decidimos hacer una cosa un poquito más nueva y más moderna, por decirlo de alguna manera. Y ¿Mm? empezamos a buscar un nombre y mi mujer dijo, ¿y por qué no le ponemos Asociación Círculo Azul? Digo, pues acabas de dar con el clavo. Porque no queríamos que fuera asociación de personas con diabetes, tal. Sí, sí, que son Y casi todas. Son casi todas. claro, es Sí. que vayas por donde vayas es ADI, lo que sea, la provincia que sea, o el pueblo. Y, y a raíz de ahí se montó la asociación. Los fines que decidimos poner, pues eran recaudar fondos para la investigación. No nos limitamos a la diabetes tipo 1, porque dijimos, al final, sabemos que hay por ahí algún caso de diabetes tipo 2 en niños. eh, yo qué sé, no nos quisimos limitar. Sí es cierto que estamos más centrados en la diabetes tipo 1 porque casi todos los socios pues, son de tipo 1. Y ese era uno de los fines. Otro de los fines era darnos apoyo psicológico, además también de que nos ha pillado la pandemia, que la Sí, gente, que sí. la secretaria de la asociación, su hijo debutó en plena pandemia y Mm. se lo comió solita sin tener ni un apoyo eh, de conocer a alguien
Y claro, entró llevando al chico a urgencias y le dijeron, las 24 horas siguientes son críticas. Y dices, ¿cómo? Entonces, es, pues eso, que era otro de los fines, el darnos apoyo, el eh, apoyar la investigación, darnos apoyo, luego también la empatía con la de la patología con la sociedad. Todo el mundo, es diabético, eso está muy controlado. Eso ya te dicen es diabético y ya pegas el respingo, porque personas con diabetes, no diabéticos. Que esa es una lucha tela. El lenguaje, el El lenguaje. lenguaje es, son personas con diabetes, y, y la otra era el formarnos, el intentar educarnos con los, pues, intentar traer a los mejores ponentes cuando se puedan para que nos, porque muchas veces como padres sabemos eh, mucho de diabetes, pero nadie nos lo dice o nadie nos lo refuerza. Y simplemente asistir a una ponencia como la que hicimos el año pasado con Iñaki Lorente, en el que simplemente te sirve para reafirmarte, porque muchas de las cosas que te dicen a ti te suenan y lo sabes, pero tus dudas te hacen, o tus miedos te hacen dudar. Y está muy bien que venga gente de fuera para decirte, no, lo estás haciendo bien. Y si te has equivocado no pasa nada. Y todo ese tipo de cosas. Entonces era otro de los fines bajo mi criterio. Y en eso estamos. Somos una asociación muy altruista, o sea, no ponemos, o sea, quien quiere que se asocie y quien no. Asociamos por familias en vez de por a ver, asociamos por personas, pero asociamos por familias. O sea, tenemos una hoja de inscripción en la que la familia inscribe a los que quieren que estén en la asociación. Entonces puede ser, por norma general, los padres que tienen un hijo menor con diabetes, pues ponen al hijo menor con diabetes, pero ahí tenemos algún caso de que los hijos ya son mayores de edad, no quieren saber nada, pero los padres necesitan ese apoyo. Pues esa familia se puede apuntar a la asociación porque al fin y al cabo pues tienen diabetes tipo 3, Sí, como se sí, dice tal ahora, cual, tal cual. tal cual. Y el hijo, pues cuando se dé cuenta de que deje de renegar y de asumir, pues se apunte a la asociación y no pasa nada. Y tenemos una cuota muy bajita para que todo el mundo pueda adquirir una cuota anual de 25 euros por familia. Y con ese poquito de dinero pues vamos haciendo lo que Lo que buenamente puedo. podemos. Exacto, Un pero que bueno, poquito, pero bueno, pero no, dais apoyo psicológico también, ¿no? Tenéis apoyo psicológico. claro, sí. O sea, empezamos dando apoyo psicológico, contactamos con una psicóloga conocida, que es Eva Yanguela, que bueno, pues nos hace un pequeño precio especial, la primera consulta gratis, el tal, y ella pues fue la moderadora con Iñaki, se ha empeñado en todos estos temas y ahí está. Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque en alguna reunión que hemos hecho, claro, nos ha revolucionado. Simplemente ya con la psicología ya te revoluciona. Y, y luego también hicimos eh, el tener otro servicio jurídico, que fue Eso es lo que os quería con unos preguntar, abogados de porque aquí, pues en el mismo pues rollo. eso no es muy normal. O sea, yo creo que no está en muchas asociaciones ese servicio jurídico, ¿no? ¿En qué aspectos puede necesitar una familia con personas con diabetes Pues, o por una persona ejemplo, con diabetes? a la Por hora, ejemplo, el asesoramiento jurídico. a la hora de pedir el CUME, por ejemplo, la prestación, porque no es una, es lo que te digo, la diabetes es una enfermedad
que la gente desconoce tanto, o sea, la tienen ahí como que sí, como me dijeron a mí algunas veces, pues eso es pinchar insulina y ya está. No, no es solo eso. Mm, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, para que te den el CUME, la prestación, tienes que cumplir una serie de requisitos. Haber estado ingresado en tener algún ingreso hospitalario, que la enfermedad que tengas esté catalogada, que la diabetes tipo 1 está catalogada, eh, que pertenezcas al régimen de la seguridad social, los dos miembros de la familia. No me acuerdo ahora mismo son 4 o 5 casos. Ujú. Mm. Entonces el médico rellenas los papeles, el médico te hace el informe correspondiente y se justifica que realmente tienes. Entonces, lo que pasas a hacer es una reducción de jornada laboral, que tú decides la cantidad. Tiene que ser del 50% al 99,9%, que es el caso mío. Lo que hacen es que te hacen un prorrateo de no sé qué y de lo que cobras, pues te pagan para que no pierdas poder adquisitivo. Lógicamente. Ujú. Entonces te permite el poder dedicarte a tu chico y que lo tienes que renovar cada cierto tiempo. Al principio era cada 2 meses, luego lo han ampliado, el año pasado lo ampliaron a cada 4 y te abona o sea, pasa tu pagador, en vez de ser tu empresa, pasa a ser la mutua de trabajo, que yo pienso que para algo pagan las empresas los seguros sociales. Sí, sí. Entonces, pues es para cubrir todo ese tipo de cosas. Y, pero hay veces que no se ve bien que te lo estén pagando por lo que sea. O te ponen pegas, las aseguradoras te ponen pegas para no pagártelo, para que no te lo den, las empresas, yo qué sé, hay mucha. Entonces, era fundamental tener un servicio jurídico mm, porque tú ya bastante tienes con el control de la diabetes de tu hijo, como para que no puedas ir y darle a manos profesionales, a abogados profesionales que saben del tema, que se informan y que si tienen que hacer frente a cualquier demanda de una empresa, de una mutua o tal, sepan por dónde tienes que guiarte para poder hacerlo. Y sobre todo era fundamentalmente por eso, para que te gestionen todo ese tipo de problemáticas que te puedes encontrar, porque el CUME también, cada casuística que hay, si eres autónomo, si no eres autónomo, sí, tiene una serie de recovecos que son difíciles de gestionar por gente que no sabemos. Que Y no de ahí, controlamos ese tema y que te eh, lo coge un profesional y que se conoce el lenguaje, conoce la jerga y que se conoce las leyes y que sabe claro, cómo, y cómo que, y llegar. que vas a un careo porque te dicen que no te lo dan y va este y te dice, no, es que por la ley esta es que estás obligado a darlo. Exacto, Si no lo quieres exacto. dar, pues vamos a juicio o si tal. Eso es. Suelen recular porque saben que lo pierden. Sí, Pero claro, pero ya va alguien con la ley por delante, por la claro, cual no puede decir que si no. vas Y tú, a ti te achican. sí, lógicamente sí, pero porque tampoco el conocimiento es poder, ¿no? Ellos lo Claro, tienen, conocen el lenguaje, conocen qué documentación preparar, cómo, en qué los plazos, conocen todo. Eh, de es ahí así. es la idea del asesoramiento jurídico. No, Y pero para cual, me parece un servicio, vamos, importantísimo y muy bueno, o sea, novedoso. Yo desconozco, pero yo las asociaciones que he tenido el gusto de conocer, la verdad es que no sé si tienen este servicio todas, pero me parece algo muy importante, o sea, el cubrir esa parte, ¿no? Porque lógicamente al tener una patología, pues pueden surgir este tipo de problemas, ¿no? Y poder resolverlos de la mejor manera posible. claro. Ujú. Pues esa era la idea principal
del servicio jurídico. Y últimamente ya hemos sacado también otro servicio que todavía no lo tenemos. O sea, sí lo tenemos dicho a los socios, pero todavía no lo hemos puesto ni en redes y tal, que es servicio de nutrición. Ah, muy Eh, bien. que también que pensamos que está muy bien. Además, hemos tenido varias consultas en la asociación. Tuvimos una muy curiosa que nos llamó mucho la atención, de una pareja mayor, de alrededor de 70 años o así, que la mujer, por un tumor cancerígeno, era benigno, pero le han extirpado el páncreas. A Madre partir de mía. ahí pasas a tener diabetes tipo 1 sin tú Claro, saberlo. Y claro. venían, claro, personas mayores, les tenían que, los médicos les intentan decir cosas de cómo lo tienen que hacer, y venían los hombres buscando una nutricionista que les pudiera decir cómo tenían que hacerse su cocido o su... Gente que, claro, hacer un cambio tan drástico de forma de comer o de... Era un jaleo. Un mundo, un mundo bestial, un mundo. Sí, sí. Y venían los hombres agobiados, vamos, digo los hombres, venía el matrimonio, agobiado con la que tenían encima, que, que era bastante. Sí, sí. Pues es que, claro, te encuentras de repente con esa edad, ¿no? Con un cambio drástico que si para todo el mundo es un shock, encima ha sido por una operación y lógicamente al no tener páncreas no tienes insulina, Claro, o sea, claro, nos quedamos cuando vinieron la pareja, que tal, pues ¿cuál es su caso? Tal, y te sueltan eso, y nos quedamos como diciendo, ¿y qué le decimos a esta mujer y a este hombre? claro, claro, sí, sí, totalmente, madre mía. O sea, es que para que nos demos cuenta los diferentes caminos, ¿no? Por los que llegamos a tener diabetes, ¿no? Que no solamente es un ataque autoinmune, una resistencia a la insulina, ¿no? Ujú, Que hace como en otro caso, otro tipo de diabetes también, ¿no? El diabetes tipo 5 que se está comentando, que se viene de la desnutrición, ¿no? ujú, Que sobre todo en los países pues, con mayor problema de acceso a la alimentación, ¿no? Entonces, esto queda mucho por descubrir, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que vosotros ya habéis llevado a cabo un camino eh, importante, ¿no? Y bonito que se unieron las familias, que todo surgió pues de una marcha, ¿no? Solidaria, sin ser asociación, sí, conseguiste llevar a cabo una marcha y crear algo diferente, ¿no? Pues con ese servicio de nutrición, de psicología, de jurídico y sobre todo yo creo que, yo siempre digo que la mejor forma de aprender diabetes o incluso de desconectar a veces de todas esas preocupaciones es conectar con otra gente con diabetes, porque lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Y ujú, hablan tu mismo lenguaje. Y seguro que tú, Andrés, cuando hables con otro papá, con un niño o niña con diabetes o tu mujer, ¿no? Pues que os entendéis, ¿no? Ya sí, solamente con la mirada. Ya sabéis lo que os preocupa y lo que os está pasando por la cabeza. sí, 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 totalmente. Es así, es así. Ujú, Pero es importante, esos apoyos son fundamentales tanto para las personas con diabetes como para los que nos rodean, sobre todo cuando sois cuidadores, ¿no? Porque también tenéis derecho a desconectar, ¿eh? Que son muchas horas, 24 horas todos los días. sí, sí. Es cuando eso que dices ahora, la psicóloga nuestra, es lo que te digo, cuando nos removió sobre todo, nos vino a decir, tenéis que también pensar que tenéis que dedicar tiempo también a vosotros, porque si no, al final acabas tú mal y acabas, eh, si estás tú mal, no, no vas a ser capaz de cuidar bien todo lo bien que quieres. Entonces, Totalmente de acuerdo. tienes que también aprender a que sabes que vas a cometer errores, que sean minimizarlos, pero tirar para adelante. Es la mejor lección que os puede dar. Y ya me imagino la revolución que se montó allí, porque ¿cómo voy a desconectar? ¿No? Sí, sí, Porque me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino, sí, pero sí, lo sí, dijo con todo el cariño del mundo y con toda la claro. con toda la- razón.
Claro, y más en este mundo que el trabajo, las series, estar al día de todo, el no sé qué, el tal. Para. Para, respira, coge Para, aire tirar, para poder continuar. Es importante. exactamente. Para, cuídate tú también. Que es lo que te digo, muchos de los errores que nosotros cometíamos al principio eran por estar cansados y sin tiempo todo el día. Es ya estando bien y todo el día en tu cabeza está la diabetes por ahí rondando, pues imagínate si estás mal. Que cuando vamos de forma automática y agotados, tomamos malas decisiones. Entonces es mejor ir calmado, descansado en la medida de lo posible, ¿no? Y, y no hay otro camino. Andrés, yo no sé si hay algo más que a mí se me haya quedado pendiente de preguntar, algo que tú querrías añadir, que es, no sé, algo que tú quieres añadir. Pues que poco más, que al que le toca le ha tocado, que es una putada, hablando claro, y que por desgracia cada vez hay más incidencia y que hay que ponerse las pilas porque se supera, se aprende a vivir de otra forma y se tira para adelante porque no te queda otra. Y luego pues reivindicar que los organismos públicos sean conscientes de lo que supone vivir con diabetes, que de ahí la empatía de la sociedad, y que apoyen la investigación y que inviertan en investigación y que inviertan en gestión, en los sensores, en cuidar, porque además el problema de la diabetes es que es un problema que se les va a venir tarde, de momento, tarde o temprano se les va a venir encima, porque con los hábitos de alimentación que hay, con cada vez más prevalencia de la enfermedad, ya sea la tipo 1, la tipo 2, es mayor gasto sanitario, mayor, y lo que hay que hacer es intentar prevenirla y, y intentar minimizar ese, pues eso, lo que inviertes en prevenir, te lo ahorras en luego en curar, como, Totalmente. En la como diabetes tipo 3 o 2 4 veces, pero se tiene que ver a largo plazo y como no es algo que se vea, pues, pues eso, se tiende a mirar siempre todo a corto plazo y hay que mirar a largo plazo. A a veces largo va muy largo, pero lo importante que es en la diabetes tipo 2 se puede prevenir, la diabetes tipo 1 no, pero resulta que ahora sabemos que vemos un resto de esperanza porque se puede llevar a cabo un test de anticuerpos, ¿no? En familiares de primer grado, pues sobre todo en niños, para ver si tienen el anticuerpo, porque la diabetes empieza mucho antes de tener síntomas, eso se ha descubierto, y quizá podamos retrasar 3 o 4 años ese esa diagnóstico en diabetes, aparición, con lo que eso conllevaría, con lo que eso ganaríamos todos, los primeros, las personas, los niños o las niñas, ¿no? Las familias, ¿no? El tiempo para organizarte. Imagínate, Andrés, que hubieses tenido todo ese tiempo tú y tu mujer para poderos organizar, para poder mentalizar, para poder formar, que tu hijo hubiera tenido más años y lo hubieses tomado de otra forma. Eh, Todo lo que podamos retrasar un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad es súper importante. Pero eso se ha conseguido gracias a la investigación. Por eso yo también me voy a unir a tu llamamiento a que se apoye la investigación en todos los campos, pero también en diabetes, ¿no? Precisamente, como sabes, la asociación de CRA a la cual pertenezco, que el presidente es el doctor Adrián Idioate, bioquímico, monta esta asociación para concienciar también sobre la investigación. Él está investigando diferentes vías de posibles curas, ¿no? Pero que esto no es fácil y se necesita apoyo de todo tipo, ¿no? Y está formando a científicos que quieran motivarse para estudiar la diabetes, porque
muchos científicos se tiran hacia otras patologías. La diabetes parece como que no interesa tanto, no emotiva tanto, ¿no? No emociona tanto. Y tenemos que ser nosotros los que emocionen a los científicos para que investiguen y a los estados, claro, al Estado, para que inviertan en investigación. Exactamente. Andrés, yo de verdad darte las gracias con un corazón enorme, mandarte un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia y por supuesto a la Asociación Círculo Azul. Por cierto, enhorabuena a tu mujer, un hombre precioso, Círculo Azul, muy, muy acertado. Y espero de verdad, de corazón, poderos conocer en persona y poder hablar y charlar extendidamente de todos los temas que queráis. Y a todos los demás os invito a dar like, a compartir esta entrevista para que llegue a mucha más gente, porque son historias que merecen ser contadas. Cuidaros mucho. Un abrazo. Adiós. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed